Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes bendiciones en este Shabbatón. Vamos a iniciar y continuar con el segmento que venimos llevando cada sábado en cuanto a las leyes dominicales. Bien, para ello vamos a orar antes de dar inicio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más por la vida, la salud que nos concedes. Te pedimos la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bien, después de que hemos hecho un repaso a la historia de la Inquisición en el Perú, vamos a continuar entonces con las leyes dominicales en el Perú. A decir verdad, todavía se sigue viviendo bajo esa cierta intolerancia, ¿no?, disimulada, siendo que vivimos en un estado laico. Deberían ser las cosas diferentes, pero eso vamos a irlo viendo. Las leyes dominicales en el Perú, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Cómo se va a imponer ese sello? Se va a hacer a través de la educación, se va a hacer a través de determinadas actividades que se van a llevar a cabo en la iglesia romana. También por su parte, Dios no ha dejado sin provisión a su pueblo. Lo va a hacer también a través de determinadas actividades que Él propone que se ponga su sello. Bien, a través de los estudios de cada semana, de cada día, estudio bíblico de todo el año, de todas las versiones, para que tengamos un criterio más amplio y comprensión más amplia de lo que dicen todas las versiones bíblicas. Pero no solamente eso, también tenemos reuniones de oración que hacemos cada semana, cada 3 meses, cada año, que hacemos estudio de los testimonios, estudio también de la historia relacionada con el pueblo de Dios. Todo eso nos va a ayudar a que podamos obtener la marca, el sello de Dios, por sobre todo el estudio de la Biblia. Por su parte también, el poder antagonista al pueblo de Dios lee también la Biblia, no vamos a decir que no, ¿no? Y hemos visto a través de la historia que hemos venido viendo, de que a través de determinados concilios se dio la orden de no leer la Biblia, se prohibió no leer la Biblia. Entonces así es como se ha venido logrando a que se venga imponiendo ese sello, que se haga una costumbre, una tradición, y bueno, va a ser una ley también. Por eso es importante, la verdad, para este tiempo el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamada con fuerte voz antes de que el mundo se torne rojo. Bien, el mensaje del tercer ángel, entonces, que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, representa nuestra obra. ¿Qué son las leyes dominicales? Bueno, una ley dominical es la promulgación de leyes en concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día del reposo del séptimo día, ya sea activo o pasivo, abierto o disimulado. Entonces ahora lo va a hacer, pues, este gran poder lo va a hacer de manera muy disimulada. ¿Para qué? Para que la gente no se dé cuenta. La primera ley dominical que vemos fue, pues, la que se dio por Constantino, el edicto de Constantino, y ya lo conocemos. Bien, ahora, si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas, unidos a los protestantes, procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Por eso estamos repasando a través del tiempo todo lo que ocurrió, y específicamente en el Perú. ¿A través de qué se imponen estas leyes dominicales? A través de edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil. Fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. Para eso se tiene que valer de instruir a los que van a ocupar puestos de autoridades civiles en una nación, y específicamente en el Perú, para lograr esos resultados que se dieran ya en el catecismo. Bien, entonces,
La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino el año 321 después de Cristo. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué tienen que hacer los nuncios? ¿Qué tienen que hacer los ministros? ¿Qué tienen que hacer los misioneros, los predicadores, los pastores, los representantes de la iglesia, la representante de la iglesia adventista? La asociación general tiene que predicar este mensaje, el mensaje del tercer ángel, porque no va a haber tiempo para que la gente se prepare. El conocimiento no se adquiere de un día para el otro. Para que el sello de Dios sea puesto en la frente, tiene que pasar mucho tiempo, muchos años, para lograr adquirir ese conocimiento, porque el sello de Dios no va a ser puesto en cualquier persona. Entonces, ¿qué tienen que hacer los líderes, sus atalayas? Tienen que dar a conocer lo que se viene. Pero a través del profeta Isaías se ve pues que lamentablemente sus atalayas son ciegos, todos ellos dicen ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, porque tienen miedo, están siendo pagados, no sé, hay comodidades, por ellos estarán callando. Habrá que investigar, ¿no? Las denuncias que se hicieron con relación a Adra hace algunos meses dicen mucho, ¿no? Bueno, y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Eso es lo que está pasando. No, por su comodidad no dicen nada. Como todo está bien, aparentemente todo está tranquilo y hay una aparente paz, no dicen nada, absolutamente. Pero a través de Isaías se les está diciendo, sus atalayas, ¿qué son? Son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Qué tienen que hacer? Ladren, dicen, ladren, hay que despertar. La crisis producida por las leyes dominicales, ¿va a haber una crisis? Sí, las leyes dominicales tienen la posibilidad de infligir grandes sufrimientos a los que observan el séptimo día. El desarrollo de los planes de Satanás desatará la persecución contra el pueblo de Dios, pero los siervos fieles de Dios no necesitan temer acerca del resultado del conflicto. Si quieren seguir las normas establecidas para ellos en la vida de Cristo, si quieren ser fieles a los requerimientos de Dios, su recompensa será la vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, pero si morimos predicando esta verdad del mensaje del tercer ángel, nos está asegurada la promesa de lo que dice Daniel capítulo 12, 1 y subsiguientes, que tendremos parte con la resurrección especial, los que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel. Bien, la línea del tiempo de la historia peruana, estamos viendo, ¿no? La época pre-inca, inca, descubrimiento, conquista, colonia, virreinato, ¿no? Y ahí estamos ya entrando al tiempo de la emancipación e independencia, y ahí es un poco más largo lo que vamos a ver. Ya hemos visto entonces la emancipación e independencia que se da entre el año 1821, básicamente 1824, 1842. Y vemos que la religiosidad durante la independencia y república, pues fue la imposición del romanismo, catolicismo romano en el Perú. Bueno, no debería de imponerse de esa manera. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro gran maestro y gobernante Jesucristo, gobernante del universo y de la tierra, habló así, y a través de San Mateo, él escribió las palabras de Jesucristo. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos bien quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Más no imponerse, ¿no? Imponerse por la fuerza, ni por las armas, ni la intimidación, ni la coacción. Bien, entonces, como ya vimos, ¿hubo colonización religiosa en el Perú? Pues sí hubo, ¿no? Imposición.
Ahora vamos a seguir viendo durante la República y se sigue imponiendo la religión católica a fuerza de ley. La Constitución de Cádiz o la PEPA de 1812. Vamos a pasar rápido por acá porque ya hemos estudiado esto en clases pasadas, hemos repasado, y yo sé que los que tienen espíritu investigador han visto, pues ya han indagado en algunos libros, enciclopedias históricas, si estas cosas son así o no fueron así. Bien, la Constitución de Cádiz de 1812, también conocida como la PEPA, no estableció la libertad de cultos a pesar de ser una constitución liberal, ¿no? En su lugar, declaró al catolicismo como la religión oficial y única de España, prohibiendo cualquier otra. La cuestión religiosa, vemos que la Constitución de Cádiz no reconoció la libertad religiosa. El artículo 12 establecía que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única y verdadera. Se prohibía el ejercicio de cualquier otra religión. Esta decisión fue resultado de un acuerdo entre los liberales y los sectores más conservadores, increíble, incluyendo al clero, para asegurar la unidad de la nación. Entonces, en resumen ahí, la Constitución de Cádiz fue un texto liberal en muchos aspectos, pero en materia religiosa se mantuvo fiel a la tradición católica, consolidando el confesionalismo del Estado. La Constitución de 1823. En el Perú, si bien reconoció derechos individuales, no garantizó la libertad de cultos. De hecho, estableció la religión católica como la oficial del Estado, excluyendo otras confesiones. Bien, entonces, esto, aunque se reconocían ciertos derechos individuales, la libertad religiosa no estaba incluida en estos derechos. Y la práctica de otras religiones que no fueran la católica estaba prohibida por ley. ¿Ya? Entonces eso es importante. En el artículo 16 del Reglamento Provisional de Guaura, dado por José de San Martín en febrero de 1821, se dispuso reasumir la figura del patronato, a través del cual la Santa Sede reconocía ciertas tareas de evangelización al Estado peruano. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica se vieron reforzados también por el Estatuto Provisional del 8 de octubre de 1821, por el cual San Martín instituyó como la religión del nuevo Estado peruano a la católica. ¿Quién fue? San Martín, José de San Martín, el libertador argentino José de San Martín. Bien, entonces, el artículo 16 del Reglamento Provisional de Guaura, promulgado por José de San Martín en febrero de 1821, establece que el derecho del patronato, el control sobre la Iglesia, es asumido por la Capitanía General, mientras que el vicepatronato, menor grado de control, recae en los presidentes de los departamentos. Además, se indica que la jurisdicción eclesiástica se administrará de acuerdo con el derecho común canónico. O sea, tenía un poder tremendo todavía, ¿no?, la Iglesia Católica. Entonces, bueno. Una capitanía general era una división administrativa y militar dentro de los virreinatos del Imperio Español, especialmente en zonas amenazadas por invasiones o ataques indígenas. El gobernador de una capitanía general, llamado capitán general, tenía una autoridad o autoridad militar sobre el territorio asignado. Estas capitanías podían ser divisiones de un virreinato o incluso territorios con cierta autonomía, como la Capitanía General de Guatemala. Bien, entonces ya vamos viendo, ¿no?, lo que significa una capitanía. Hay una ventanita, por favor. Bien, entonces, aquí vemos un poquito, ¿no? Durante la época del virreinato, los virreyes cumplían funciones políticas, judiciales, militares y religiosas. Así entonces el virrey asume el vicepatronato. Si el rey asume el regio o real patronato, se encarga de nombrar a los obispos y arzobispos. El virrey cumple con esa decisión. A esa potestad se conoce como el vicepatronato. Pues bien, en el contexto de la independencia cambia la figura del virrey al Estado peruano. Esto es a sus autoridades, ¿no?, quienes llevarían a cabo ciertas tareas de evangelización.
Durante el patronato, durante el virreinato, fue un sistema de origen medieval que se extendió a América con la conquista española. El patronato en la República, pues vemos que tras la independencia del Perú, mantuvo el patronato, aunque con adaptaciones. Ahora ya no eran los virreyes, sino que serían las autoridades de la naciente República Independiente. Bien. Ahora vamos a ver un poquito más acerca del Estatuto Provisional del año 1821. Y si nosotros investigamos y hacemos una comparación de constituciones de Latinoamérica, vamos a encontrar ciertas similitudes. ¿Bien? Bueno, en el Estatuto Provisional de 1821, del 8 de octubre de 1821, dado por el protector de la libertad del Perú, para el mejor régimen de los departamentos libres, se establece la Constitución Permanente del Estado. Sección primera. El artículo primero reza así: la religión católica, apostólica, romana es la religión del Estado. Claro, ¿y por qué llegó a ser? Porque toda aquella gente que estaba prácticamente en la cúpula, entre las autoridades, pues lucharon porque así fuera. Ellos tenían educación preeminentemente católica, no podía ser de otra manera. Bien, el gobierno reconoce como uno de sus primeros deberes el mantenerla y conservarla. ¿Mantenerla con qué? Con el erario público. Y conservarla a través de las leyes, por todos los medios que estén al alcance de la prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o privadamente sus dogmas y principios será castigado con severidad a proporción del escándalo que hubiese dado. O sea, no había libertad de expresión, de opinión, de nada absolutamente, de pensamiento, libre pensamiento, de investigación y luego comunicación de la investigación. No se permitía, ¿no? A través del Estatuto Provisional de 1821. Entonces, se hablaba de que estábamos entrando a una república independiente y, sin embargo, estamos viendo que no se respetaban libertades. Entonces, no estamos hablando de libertad, ¿de qué estaríamos hablando? Ni de independencia. Era parcial. Y una verdad parcial no es verdad. Una libertad parcial tampoco es libertad. Además, el artículo 2 nos dice: los demás que profesan la religión católica, en realidad, y disientan en algunos principios de la religión del Estado, podrán obtener permiso del gobierno. Mire, los demás que profesen la religión cristiana y disientan en algunos principios de la religión del Estado, podrán obtener permiso del gobierno con consulta de su Consejo de Estado. ¿Se tiene que pedir permiso para ejercer libertades? No. El Estado está puesto para garantizarnos esa libertad y no para imponernos o restringirnos o negociar una libertad. No, ahí ya estaba algo mal, ¿no? Entonces, los demás que profesen la religión cristiana y disientan en algunos principios de la religión del Estado podrán obtener permiso del gobierno con consulta de su Consejo de Estado para usar el derecho que les compete, siempre que su conducta no sea trascendental al orden público. O sea, las leyes que estaban dando en favor o se dieron en favor de la Iglesia Católica. Nadie podrá ser funcionario público si no profesa la religión del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otra vulneración más a las libertades fundamentales, el derecho a ser elegido y a elegir, derecho, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando? Entonces, no estábamos totalmente independientes, no era una república totalmente independiente en ese sentido. Ahora, miren el juramento del protector, el juramento de los ministros de Estado y funcionarios públicos y demás ciudadanos con relación a la religión católica o a este grupo católico del llamado conglomerado cristiano. Juramento del protector. Juro a Dios y a la patria y empeño mi honor que cumpliré fielmente el estatuto provisional dado por mí para el mejor régimen y dirección de los departamentos libres del Perú. Se establece la Constitución Permanente del Estado,
que defenderé su independencia y libertad y promoveré su felicidad por cuantos medios estén a mi alcance. Mire. Y no solamente eso, vamos, siguiente juramento de los ministros del Estado. Juramos cumplir y hacer cumplir el Estatuto Provisional del Perú, ya estamos viendo en el contexto religioso, ¿no? Y desempeñar con todo el celo y rectitud que exige el servicio público, los deberes que no imponen el ministerio de que nos hayamos encargados. Con juramento, ¿eh? Juramento de los funcionarios públicos y demás ciudadanos. Juro a Dios y a la patria reconocer, bueno, el texto está sacado tal cual, por eso hay ciertos errores ortográficos. Juro a Dios, porque esa palabra Dios debería ser con mayúscula. Bueno, juro a Dios y a la patria reconocer y obedecer en todo al gobierno protectoral, cumplir y hacer cumplir en la parte que me toca el Estatuto Provisional de los Departamentos Libres del Perú, defender su independencia y promover con celo su prosperidad. Entonces, ¿en base a qué están jurando? Al Estatuto Provisional dado en Huaura, ¿no? Dado en el Palacio Protectoral de Lima, 8 de octubre de 1821, José de San Martín, Juan García del Río, Bernardo Monteagudo, Hipólito Unal. Bien. Ahora, el escenario de la libertad religiosa en el Perú. Vamos a ver, por aquellos años. Perú inició su vida constitucional con cierto espacio para la libertad religiosa. Claro, solamente un grupo religioso. Los libertadores, hay una ventanita. Los libertadores, con San Martín a la cabeza, tenían tendencias liberales y buscaban construir estados separados de la fuerte influencia de la Iglesia Católica. El documento original de las bases de la Constitución solamente refería al nuevo Estado como católico, apostólico y romano, sin mayores aclaraciones. Pero tan solo un día más tarde, vecinos notables de Lima y representantes de la pujante Iglesia Católica exigieron que el texto incluyera las siguientes palabras, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. La Constitución de 1823 fue más lejos, pues su artículo 9 sancionaba que es un deber de la nación peruana proteger la Iglesia Católica constantemente, por todos los medios, y que cualquier habitante debía respetarla inviolablemente. Y hemos visto, ¿no?, el Estatuto de Huaura. Bien, entonces, todo esto es evidente, ¿no? Son leyes dominicales. ¿Qué es una ley dominical? Es la imposición por parte de las autoridades o de un gobierno o de un Estado para que se observe la religión impuesta por este, ¿no? Entonces, ¿hubieron leyes dominicales durante diferentes épocas de la historia del Perú? Sí. ¿Inmediatamente después de la conquista española, romana? Sí, claro que sí. Bien, pero ahora la imposición de la ley dominical para esta última hora, esta va a ser mundial, es una señal para el pueblo de Dios de que es el fin y que inmediatamente después de que se imponga una ley dominical en Estados Unidos y en consecuencia a todas las naciones del orbe de toda la tierra, será una señal de que acabó la gracia y que sobrevendrán las 7 postreras plagas. La Constitución de 1826, sigamos, entonces también conocida como la Constitución Vitalicia, no garantizaba la libertad de cultos. A diferencia de otras constituciones que se estaban gestando en otros países, la Constitución de 1826 no contemplaba la libertad de cultos ni la tolerancia religiosa. Aunque marcó un hito en la historia constitucional del Perú, no incorporó la libertad de cultos, priorizando el catolicismo como la religión oficial del Estado y generando controversia por su enfoque conservador. 1828. Esta Constitución estableció la libertad de cultos de manera limitada, permitiendo el ejercicio público de otras religiones, pero manteniendo a la Iglesia Católica como la religión oficial del Estado. La Constitución prohibía explícitamente el ejercicio de cualquier otra religión diferente de la católica. Entonces, en el Perú se reconoció la libertad de cultos, pero de forma restringida. Entonces ya no es libertad, pues ya no puedo ejercer con libertad. Entonces, manteniendo a la Iglesia Católica como la religión oficial y prohibiendo otras religiones que pudieran afectar el orden público, o sea, las leyes que ya favorecían a este grupo. Infringían mucho dolor, ¿no? Estas
estas leyes dominicales, ¿no? Una religión que se vea amparada por un Estado siempre va a traer como consecuencia persecución. Y bueno, más adelante veremos con los términos más apropiados, pero para que lo podamos entender de una manera fácil. La Constitución de 1834 en Perú no consagró la libertad de cultos en el sentido moderno de la tolerancia religiosa para todas las confesiones. Si bien se reconoció la libertad de conciencia y de creencia, y se prohibió la persecución por motivos de ideas o creencias, el ejercicio público de los cultos estaba limitado, entonces no es libertad. La Constitución establecía que el ejercicio público de todas las confesiones debía respetar la moral y el orden público y no se contemplaba la igualdad de todas las religiones ante la ley, vulneración de otro derecho fundamental, otra libertad fundamental. Todos debemos de ser tratados con igualdad ante la ley. De otra manera estamos hablando de discriminación. Bien, aunque se garantizaba la libertad de conciencia y creencia, el ejercicio público de los cultos estaba sujeto a restricciones, ¿no? Casi como la que tenemos, ¿no? Constitución actual. La Constitución establecía que el ejercicio público de todas las confesiones debía respetar la moral y el orden público, lo que dejaba margen para la interpretación y la posible limitación de ciertas prácticas religiosas. No se reconocía la igualdad de todas las religiones ante la ley, lo que implica que algunas podrían haber tenido más privilegios o restricciones que otras. Si bien se reconoció la libertad de conciencia y se prohibió la persecución por motivos religiosos, no estableció una verdadera libertad de cultos en el sentido moderno. Limitó el ejercicio público de las religiones al respecto de la moral y el orden público y no garantizó la igualdad de todas las religiones ante la ley. Alguien dirá, pues por ahí no ve que se estaba evolucionando, ¿no? Pero las libertades estaban bien claras y escritas, ¿no? Solamente que no convenía a los intereses a la sazón en el Perú y por un grupo religioso. Eso es lo que estaba pasando. 1839, en esta Constitución se establece que la religión católica, como la oficial del Estado, prohibía la práctica de otros cultos. Esta Constitución de carácter conservador reflejaba una visión restrictiva de la libertad religiosa, a diferencia de otras de constituciones posteriores que avanzaron hacia una mayor tolerancia y libertad de culto. La de 1856 fue la sexta constitución del país y se caracterizó por su orientación liberal, lo que se reflejó en la inclusión de la libertad de cultos, aunque de manera limitada. Esta constitución, aprobada por la Convención Nacional, marcó un hito al reconocer la libertad de conciencia y de religión, permitiendo el ejercicio público de cualquier confesión siempre y cuando no ofendiera la moral ni alterara el orden público. Sin embargo, la libertad de cultos fue un tema controversial y generó tensiones, contribuyendo a la guerra civil de 1856 y 1800 a 1858. ¿Bien? Esas tensiones generadas por la Constitución de 1856 incluyeron libertad de cultos, contribuyendo al estallido de la guerra civil de 1856 y 58. Miren que la religión siempre ha traído esas tensiones, pero no el grupo religioso que sigue a Cristo, sino alguien que quiere imponerse con leyes que no están escritas en la palabra de Dios. Bien, veamos un poquito más. Aquí vemos, ¿no? El espíritu de la ley, escrito por Carlos Ramos Núñez. Dice, bueno, la preservación del catolicismo. En efecto, el artículo 4 de la Constitución de 1866 consignaba: la nación profesa la religión católica, apostólica, romana. El Estado la protege por todos los medios conforme al espíritu del Evangelio y no permite el ejercicio público de alguna otra. Que no sé qué espíritu de evangelio, qué evangelio sea ese, pero nos gustaría que nos aclaren eso, ¿no? Porque en la Biblia, en los evangelios, no he encontrado eso, que se tenga que imponer así. No. Sobre este asunto, Pérez Liendo anotó: la Constitución del 56 marca otro interesante periodo de nuestro derecho público, que encarna una dogmatización liberal de la política y de las corrientes de opinión en aquellos momentos. Liberal fue esta Constitución, no en el sentido del sectarismo religioso,
sino en el de doctrinas políticas de gobierno más amplias y justificativas. Claro, pero si alguien dice ser seguidor de Cristo, que ha leído el Evangelio y ve que se comete una injusticia a través de la legislación, inmediatamente puede elevar su voz y decir esto está mal, porque ese no es el espíritu de Cristo. Pero quien calla otorga y llega a ser cómplice. ¿Bien? No obstante, pues el tono y giro que el debate parlamentario en que se discutía, atacando el sentimiento religioso, estuvo muy lejos de ser el reflejo de un liberalismo sectario. No hay en su texto que haga creer lo contrario. La Constitución de 1856, a partir del reconocimiento de la inviolabilidad de la vida humana, abolió in totum la pena de muerte. La sociedad no tiene derecho de matar, había sostenido el diputado José Gálvez, abanderado de esta decisión. Hizo imposible entonces el retorno de la servidumbre con el de alguna manera atemporada por la preservación del catolicismo. En efecto, el artículo 4 consignaba: la nación profesa la religión católica apostólica romana. El Estado la protege por todos los medios conforme al espíritu del Evangelio y no permite el ejercicio público de alguna otra. Bueno, las siguientes constituciones, con una efímera excepción en tiempos de Simón Bolívar, continuaron con esta intolerancia religiosa a favor del catolicismo, que prohibía el ejercicio de cualquier otra confesión sin importar que fuese de carácter público o privado. Recién en 1856 comenzará una disputa entre el Estado y la Iglesia Católica en materia de libertad, que dio forma al contexto ríspido en el que Pensotti inició su ministerio en Perú. Facciones liberales y conservadoras se enfrentaron en varios debates, con pequeñas victorias para cada bando. Se eliminaron tanto el diezmo oficial como los fueros católicos en el joven Estado peruano. De todos modos, se redactó un código penal que establecía cárcel de 1 año para quienes celebraran un culto no católico en público. En la Constitución de 1867 se prohibió el ejercicio público de otras confesiones, permitiendo implícitamente el culto privado. En 1868 se aprobó la fundación de cementerios laicos, que despertó una fuerte reacción conservadora de católicos que veían en este hecho el inicio de la apostasía y la pérdida de la influencia católica en la sociedad. A este contexto de disputas religiosas llegó Francisco Pensotti y su familia en 1888, no solo para repartir Biblia, sino para predicar abiertamente la palabra de Dios. Veamos la Constitución de 1860. La Constitución Política del Perú de 1860 fue el 7º texto constitucional de la República Peruana, la cual fue discutida y aprobada por el Congreso de la República, reunido en Lima en 1860. Fue promulgada por el presidente constitucional de la República, Mariscal Ramón Castilla, el 13 de noviembre de ese mismo año. Derogación el 18 de enero de 1920. Idioma español, promulgación 13 de noviembre de 1860 y tipo de texto, texto constitucional. Pero algo pasa, vamos a seguir viendo, ¿bien? Vemos aquí, el libertador Ramón Castilla, presidente constitucional de la República, por cuanto el Congreso reformando la Constitución Política del Perú del año 1856, ha sancionado lo siguiente: bajo la protección de Dios, miren, el Congreso de la República, autorizado por los pueblos para reformar la Constitución Política del año de 1856, da lo siguiente. Constitución, título 1 de la Nación, artículo 1. La Nación peruana es la asociación política de todos los peruanos. Artículo 2. Bueno, vámonos al título 2 de la religión. Artículo 4. La nación profesa la religión católica, apostólica romana. El Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna. Es la Constitución más larga, la de 1860. Miren, no se permitía. Eso es ley dominical, no nos olvidemos. Bien. La Constitución de 1867. Bueno, ahí vamos a ver.
Establecía que la nación profesaba la religión católica apostólica romana y que el Estado la protegía sin permitir el ejercicio público de otras confesiones. Este artículo de la Constitución restringía la libertad de culto al no permitir el ejercicio público de la religión distinta a la católica. Esta Constitución Política de 1867 fue la octava Carta Magna de la República del Perú, que fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1867, el 29 de agosto de ese año, y promulgada el mismo día por el presidente provisional de la República, Coronel Mariano Ignacio Prado. Los autores entonces, el Congreso Constituyente de 1867. En la derogación, el 6 de enero de 1868, no duró ni un año. La promulgación, 29 de agosto de 1867, tipo de texto constitucional. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Diario de los debates. ¿Qué regulaba esta Constitución que trajo guerras, especialmente en Arequipa? Bien, Constitución de 1867. Mariano Ignacio Prado, presidente provisorio de la República. Por cuanto el Congreso Constituyente del Perú, bajo la protección de Dios, ha sancionado lo siguiente. Constitución Política del Perú, título 1, de la Nación, título 2, vamos de frente, de la religión. El artículo 3 regula, la nación profesa la religión católica, apostólica, romana, el Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna. Entonces habían otras, ¿no? No es decir que fue la única que siempre estuvo durante el tiempo en la historia, no, siempre hubieron otros que quisieron traer y que hicieron dar a conocer su opinión religiosa, su libertad de conciencia la quisieron expresar, pero no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque las leyes así lo regulaban. Bien, entonces la Constitución de 1867 que no duró ni siquiera un año. Aparentemente, miren, el artículo 3 regulaba de que el Estado peruano protegía y no permitía el ejercicio público de otra alguna, protegía solamente a la religión católica, apostólica y romana, nombre y apellido completo, ¿no? Pero, ¿por qué hubo una guerra tremenda que estalló en Arequipa rechazando esta Constitución? ¿Qué fue? Vamos a ver. El Poder Legislativo. Veamos, título octavo del Poder Legislativo. Vemos ahí los diferentes artículos. Bien. Entonces, ¿qué vemos en el artículo 49? Siguiente clic. Siguiente clic. Ahí está. Artículo 49. Incisos de 1 al 11. Vamos a leer. ¿Qué nos dice? ¿Qué reza aquí? ¿Qué se cautelaba acá en esta Constitución? Por lo cual en el Perú, especialmente en Arequipa, se rechazó esta Constitución. Y ya sabemos quiénes estuvieron detrás y quiénes movieron toda esta revolución. Artículos 15 y subsiguientes. Ejercer el patronato con arreglo a las leyes y práctica vigente. Presentar para arzobispos y obispos con aprobación del Congreso a los que fuesen electos según la ley, siendo nula toda presentación que recaiga en un individuo que no haya sido previamente electo. Presentar para las dignidades y canongias de las catedrales, para los curatos y demás beneficios eclesiásticos con arreglo a las leyes y práctica vigente. Celebrar concordatos con la silla apostólica arreglándose a las instrucciones que dé el Congreso. Conceder o negar pese a los derechos conciliares, bulas, breves, prescriptos pontificios con asentimiento del Congreso. Eso es lo que no gustó. Oyendo previamente a la Corte Suprema de Justicia si fueren relativos a asuntos contenciosos. Proveer los empleos vacantes cuyo nombramiento le corresponda según la Constitución y leyes especiales. ¿Qué más no le gustó? Veamos qué nos dice la letra de la ley, Historia de las Constituciones del Perú. Siguiente rápidamente, por favor. Constitución Política del Perú, reformada por el Congreso de 1860, sigamos. Ahí vemos, ¿no? En la página 71. ¿Qué vemos de este libro, El Espíritu de la Ley? La Constitución de 1866 fue aprobada, de 1856, perdón, fue aprobada en el gobierno de Ramón Castilla y será precisamente el mismo mariscal que gobernó con 3 constituciones para
Sorna de Toribio Pacheco, quien sancione la Carta de 1860, la más longeva de nuestra historia, porque la de 1867 hemos visto que solamente duró menos de un año, algunos meses. Bien, su talante moderado explica su perdurabilidad y su contenido, la urgencia de dejar sin efecto la Constitución radical a la que sobreponía. La razón fundamental de tan larga duración fue su tono moderado y su adaptación a la realidad, en palabras de Lizardo Alzamora. El conflicto ideológico entre conservadores a cuya cabeza se hallaba un hombre de talento y acción, Bartolomé Herrera. Interesante, si uno estudia un poco la biografía de Bartolomé Herrera, qué es lo que propugnaba. Escribió un libro muy interesante acerca de la inteligencia para que fuera el gobernante del Perú. Pero ¿estaría de acuerdo Dios o no? Para que fuera un representante de la nación peruana. ¿Estaría de acuerdo Dios o no? Es que un representante de una nación, de una asociación, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios manda. Y lo pide el pueblo si es que está debidamente instruido en la palabra. Bueno, Bartolomé Herrera de un lado y los liberales de otro, como los hermanos Pedro y José Gálvez, el jurista Manuel Toribio Uretra, habían de generar un producto intermedio, la Constitución de 1860. José Silva Santiesteban, en larga y conveniente cita, se refiere al proceso legislativo y a la Constitución misma. Tal es la obra que cumplió rodeado de graves dificultades el Congreso de 1860, jamás la Asamblea. En lo tocante a la Constitución de 1867, su carácter liberal generará malestar en la población católica. ¿Pero por qué? Si el artículo 3º regulaba de que el Estado protegía a la religión católica, apostólica y romana y no aceptaba otras libertades de culto. ¿Por qué? Pero mire, pero era más la idea de ella que su propio contenido. Arequipa se levantaría en defensa de la tradición y de la fe religiosa como ya lo había hecho. Apenas cumplió medio año de vigencia cuando fue derogada. En efecto, la reforma constitucional que impulsó Mariano Ignacio Prado comenzó el 29 de agosto de 1867 y culminó el 6 de enero de 1868. Increíble, la misma población no tenía noción de que estaba pisoteando y vulnerando una libertad fundamental como es la libertad de conciencia y religión. Increíble. Pero mire, quedaba claro a contracorriente de la Constitución moderada de 1860, que era incompatible con la sociedad de la época y el estado de las ideas, claro, porque habían sido alienados con ese tipo de ideas. Una de esas notas distintivas fue el reconocimiento de un Congreso unicameral, adelantándose más de un siglo a la Constitución de 1993. Bueno, esto sí no significa que fuera la primera Constitución peruana en hacer suyo el sistema unicameral. Las constituciones de 1823 y de 1856 recogieron un sistema funcional conforme al cual podían desdoblarse y fusionarse. Bien. Pero vamos nosotros, el tema de la religión es lo que nos importa. Siguiente, ahí estamos. En el artículo 3º, entonces, bueno, aquí vemos la siguiente. Ahí está. No fue la Constitución de 1867 una constitución atea, ni proclamó el secularismo a los cuatro vientos. El artículo 3º dispuso con claridad meridiana que la nación profesa la religión católica apostólica romana. El Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna. No queda claro, pues entonces, miren qué dispositivo atizó el alzamiento popular de Arequipa y motivó finalmente la derogación de toda la carta. Es que solamente, probablemente, a la sazón, los arequipeños solamente leyeron el artículo 3º, pero no leyeron toda la Constitución. ¿O sí? No, sí la leyeron. Sí la leyeron, por eso es que se levantaron. Claro, había gente especialista en la materia que había leído toda la Constitución y vio que no favorecía a la religión católica, apostólica y romana. La Constitución de 1867, en esta se advierte, como es de verse del artículo 49, una abierta hostilidad hacia el clero. Ah, esa era la razón. O sea, el artículo 3º seguía protegiendo a la religión católica, apostólica y romana. Pero en el artículo 49 de esta Constitución,
había, dice, una abierta hostilidad hacia el clero. Desde el momento que rechaza la elección como representantes al poder legislativo de arzobispos, obispos y eclesiásticos, que desempeñan cura de almas, gobernadores eclesiásticos, vicarios, capitulares, provisores y demás miembros de los cabildos eclesiásticos. Es por esa razón. ¿Por qué? Porque este presidente, Mariano Ignacio Prado, a través de esta legislación que aprobó, que ningún clérigo tenía derecho a postular ¿a qué? A postular a un cargo público. Y claro, esto se iría contra alguna encíclica de algún papa a futuro, ¿no? O en el tiempo. La encíclica de León XIII, que pedía que ninguno, que cualquiera que fuera enemigo de la religión no tuviera un cargo público. Entonces aquí no se estaba cumpliendo, ellos estaban viendo eso, ¿no? El cumplimiento de ese punto. Es notorio que el propósito consiste en evitar la participación política de un elevado número de religiosos. Claro, si estamos hablando de una república independiente en todo sentido. Entonces, ¿por qué vemos en ese tiempo una participación política activa de un elevado número de religiosos? Seguramente quedaba en el recuerdo un activo papel en la política de numerosos eclesiásticos, entre ellos Bartolomé Herrera, ¿no? Presidente del Congreso Constituyente de 1860 y obispo de Arequipa, que pedía, bueno, demostración que también como existe el sectarismo religioso suele existir un sectarismo laicista. Quizás una victoria póstuma de la Constitución de 1867 haya sido la reforma constitucional del año 1915, que al suprimir el último extremo del artículo 4 de la Constitución de 1860 y no se permite el ejercicio público de otra alguna, introducía la libertad de cultos. Ley 2193 del 11 de noviembre del año 1915, se trataba sin duda de una revancha histórica contra el Estado confesional. ¿Bien? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el presidente, ahí vemos Mariano Ignacio Prado, presidente provisorio de la República. Por cuanto el Congreso Constituyente del Perú, bajo la protección de Dios, ha sancionado lo siguiente. Vemos el título segundo y vemos el tema de la religión, artículo tercero de la nación, ¿no? Vamos a ver algunos puntos, el artículo tercero, el artículo 20 y los artículos 23 y 24. Entonces, por esa razón, ¿no? En Arequipa se levanta en oposición a esta Constitución. Claro, porque ya no iban a favorecer a la Iglesia Católica y especialmente a sus religiosos para que tuvieran cargos políticos en el Estado peruano. Eso fue lo que no les gustó a esas autoridades religiosas y movieron a los arequipeños a que se levantaran en una revolución contra esta Constitución. ¿Bien? Entonces ahí vemos, ¿no? Entonces hay un libro interesante, Texado Arequipa y Mostajo, en la página 109, que encontramos ahí el acta, ¿no? Que eleva el pueblo de Arequipa, ¿no? En contra de esta Constitución. Acordaron pedir al Congreso que se derogue esta Constitución, ¿no? Bueno, el Manifiesto de la Nación del general Pedro Díez Canseco. Vemos ahí un fragmento, ¿no? Que se pide que se recuerde que la religión del Perú era la católica, apostólica y romana. Vemos una intolerancia tremenda en el Perú. Bien. Pero no solamente eso, en la ciudad de Puno, a fines del siglo XIX y principios del XX, hubo tensión entre la Iglesia Católica y los grupos protestantes emergentes, especialmente en comunidades indígenas. La llegada de misioneros evangélicos y la conversión de indígenas generaron conflictos y acusaciones de introducir ideas inmorales. ¿Por qué dicen ideas inmorales? Todo lo que no era de la ideología católica para ellos era considerado idea inmoral. Bien, ya sea de parte de los protestantes, de los luteranos, ¿no? Para ellos era una idea inmoral. La Iglesia Católica, con el apoyo de autoridades locales, intentó limitar la expansión de otras religiones,
a veces con medidas coercitivas, lo que llevó a enfrentamientos y persecución religiosa. Eso que se llama ley dominical, ya hemos visto que es una ley dominical cuando el Estado, cuando las autoridades civiles y religiosas se unen para imponer una religión, y eso es lo que está ocurriendo, eso es una ley dominical. Bien, entonces en el contexto vemos que hubo predominio católico. La Iglesia Católica tenía una fuerte presencia en Puno, especialmente en zonas andinas, donde la fe católica y las prácticas indígenas se entremezclaban. Entonces, el surgimiento del protestantismo, con la llegada de misioneros evangélicos como Francisco Pensotti a finales del siglo XIX, marcó el inicio de la expansión protestante en la región. ¿Por qué? Porque él trajo Biblias. La gente comenzó a ilustrarse mejor del contenido de lo que Dios manda a través de su palabra. La Iglesia Católica, con el apoyo entonces de sectores conservadores y autoridades locales, se resistió a la expansión del protestantismo, generando conflictos y tensiones. Hubo persecución religiosa, acusaciones. Los líderes religiosos católicos acusaron a los líderes protestantes de difundir ideas inmorales. Que inmoral es lo que está escrito en la Biblia, decir que Cristo es el único que puede escuchar nuestros pecados y perdonar nuestros pecados, que es nuestra justificación. Dar a conocer lo que está escrito en Éxodo capítulo 20 y su texto paralelo de Deuteronomio capítulo 20, ¿es inmoral? ¿Es lo que Dios dio a través de la ley de los 10 principios? No. Bueno, todo esto trajo como consecuencia persecución, ¿no? Entonces, hubieron medidas coercitivas, se tomaron medidas para limitar la expansión de otras religiones, como la prohibición de reuniones y la restricción de la libertad de culto. Hubo conflicto social. Estas acciones generaron tensión social, especialmente entre la población indígena, donde algunos abrazaron el protestantismo y otros se mantuvieron leales al catolicismo. ¿Y por qué no respetar? ¿Por qué levantar en revolución? ¿Por qué levantar armas contra los que no creen como nosotros? ¿Por qué? Ya sabemos, todo eso ya son síntomas de leyes dominicales. Claro, de eso se va a valer el poder religioso dominante para hoy, que están infiltrados entre nuestra asociación adventista y muchos grupos de nuestra iglesia adventista. Y ellos van estudiando los caracteres y deseos y ambiciones de cada uno de los miembros y se valen de los inescrupulosos para causar caos y disensión en nuestras iglesias. Así lo sostiene Ellen de White, y así también la historia que hemos venido estudiando. Impacto en la sociedad. La situación de conflicto generó desconfianza en las instituciones religiosas y en la sociedad en general. Hubo fragmentación social, como en toda guerra, por defender las libertades fundamentales. La tensión entre católicos y protestantes contribuyó a la fragmentación social en algunas comunidades. Lucha por la libertad de culto hubo. A pesar de la persecución, el movimiento protestante continuó creciendo, lo que llevó a una lucha por la libertad de culto y la tolerancia religiosa. Entonces, el caso Pensotti se refiere a la persecución religiosa y el encarcelamiento de Francisco Pensotti, un misionero metodista en Perú a finales del siglo XIX. Fue arrestado en 1890 por predicar en un país donde solo se permitía el culto católico público. ¿Eso qué se llama? Ley dominical. Hemos visto en Estados Unidos también así fue, ¿no? La ley dominical. Arrestos, prisión, eso es ley dominical. Entonces, ¿estamos demostrando que en el Perú hubo ley dominical? Sí hubo. ¿Le debe molestar a alguien decir la verdad, contar la historia? Y aunque lo estamos haciendo de una manera muy breve, porque cada uno de ustedes puede profundizar en los verdaderos libros históricos, enciclopedias antiguas que ustedes puedan tener, porque en las modernas probablemente ya ni se encuentre ese tipo de historia, ¿no? Entonces, ¿es bueno conocer nuestra historia? Sí. Porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Se va a repetir lo mismo, si es que no conocemos el pasado. Fue arrestado Pensotti en 1890 por predicar en un país donde solo se permitía el culto católico público, es decir, el catolicismo. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad religiosa en Perú y tuvo un impacto significativo en la legislación y la percepción pública sobre la tolerancia religiosa.
El contexto histórico en el Perú hasta finales del siglo XIX, la religión católica era la única permitida públicamente. Pensotti, un misionero metodista, llegó a Perú en 1888 y comenzó a predicar y distribuir Biblias, lo que generó controversia y oposición. Claro, estaba prohibido, ¿no? Por alguna encíclica también se prohibía la distribución de las Biblias, ¿no? Con la encíclica Mirari Vos. Su prédica y actividades fueron consideradas una violación de las leyes peruanas que restringían el culto público no católico. Pensotti fue arrestado en Arequipa en 1889 por orden del obispo Huertas, acusado de introducir libros inmorales. ¿Cuáles eran los libros inmorales? Todo lo que la Iglesia Católica prohibía, ¿no? La Biblia, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, porque lo único que se podía leer, de acuerdo al Catecismo Romano, era solamente ciertas salmodias, ¿no? Nada más. Pero no se podía leer la Biblia, escritos como de Lutero, tampoco, no se podía leer. El breviario estaba permitido. ¿Por qué? Porque así lo aprobaba la Iglesia Católica. Entonces, Pensotti fue liberado después de 19 días, pero luego fue arrestado nuevamente en el Callao en 1890 por predicar públicamente. Durante su encarcelamiento, Pensotti continuó predicando y escribiendo en las paredes de su celda, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y libertad religiosa. Su caso atrajo la atención internacional, especialmente en los Estados Unidos, donde los periódicos informaron sobre su situación generando críticas a las políticas religiosas peruanas. ¿Por qué? Porque un periodista le tomó una fotografía y esta fotografía se hizo, pues, hablando en términos modernos, se hizo viral. Esta fotografía llegó a nivel internacional. Bien, entonces, por eso es que su caso atrajo la atención internacional, especialmente en los Estados Unidos, donde los periódicos informaron sobre su situación generando críticas a las políticas religiosas peruanas. Finalmente, Pensotti fue liberado en marzo de 1891, después de 8 meses de prisión. A nosotros los adventistas, bueno, tiene específicamente para quien les habla, este es un hombre valeroso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un referente en cuanto a la libertad religiosa en el Perú. Entonces, primero la controversia en torno a Francisco Pensotti, un comerciante italiano de religión metodista, cuya actividad proselitista a través de la venta de libros y Biblias de la Sociedad Bíblica Americana no se limitó a los extranjeros, sino que se extendió a los peruanos, con lo cual ocasionó un litigio judicial en su contra y propició en su defensa la intervención de un ministro de los Estados Unidos y un ministro italiano ante la Corte Suprema peruana, la cual dilató su sentencia al inicio y luego falló a favor del acusado, lo que más tarde generó la aparición en el altiplano peruano-boliviano de una misión adventista que asistió a la población en las necesidades más urgentes en el campo educativo y de salud, con la creación de numerosas escuelas y asistencia sanitaria. Escrito por Marco Guaco en el año 2005, ¿no? ¿Qué más? En ese sentido, que el cambio normativo en la Constitución de 1860, modificado por la ley de 2193 en el año 1915, fijó que el artículo 4 de dicha Constitución se establezca de la siguiente forma. La nación profesa la religión católica, apostólica y romana y el Estado la protege, eliminando la anterior regulación en donde se mencionaba, además de lo expresado, que no se permite el ejercicio público de otra religión alguna, lo que dará paso a la etapa de tolerancia. Bueno, el encarcelamiento y sus consecuencias, ¿no?, de Pensotti. ¿Es importante saberlo? Sí, es importante. No es bueno olvidar la historia, es bueno conocer nuestra historia, la historia de cómo llegó el evangelio cristiano a tierra peruana. Ya conocemos cómo llegó el evangelio católico a tierra peruana, pero ahora estamos viendo cómo llegó el evangelio cristiano a tierra peruana. Pensotti fue arrestado en Arequipa, ya hemos visto en 1889 por orden del obispo Huertas, acusado de introducir libros inmorales. Ya sabemos cuáles son los libros inmorales. El caso Pensotti fue un hito en la lucha por la libertad religiosa en el Perú.
La Constitución peruana fue modificada en 1915, 1920 para garantizar la libertad de culto y la no persecución por motivos religiosos. Pensotti es considerado un pionero en la distribución de Biblias y la predicación protestante en Perú y un símbolo de la lucha por la libertad religiosa en América Latina. Claro, porque solamente se dio énfasis al tema de la educación y la salud. No, es que el mensaje del tercer ángel que pedía que se predique el mensaje de el tercer ángel, porque lo que se viene es la imposición de una merca con ayuda del poder civil unido al poder religioso. Eso es lo que se tiene que predicar. Bien, si bien se tiene que educar a la gente en la Biblia, ¿no? En la Biblia. En resumen, entonces, el caso Pensotti es un episodio importante en la historia peruana que destaca la lucha por la libertad religiosa y la tolerancia, así como el impacto de la persecución religiosa en la legislación y la percepción pública. ¿Bien? Y bueno, todo esto ya lo vimos. Vamos a ver un poquito, vamos a pasar todas estas. Hubieron severas persecuciones en Puno, por ejemplo. Persecuciones tremendas, caso Platería en Puno, ustedes lo pueden ver. Bien, entonces vámonos al siguiente. Anterior. Anterior a la de 1920. Ya. Entonces, vamos a quedar acá por el tiempo porque tenemos mucho más que ver. Bueno, a mí me gusta hacer seguimiento de la historia para ver lo que ocurre en la actualidad. Por ejemplo, estamos viendo que, como dije al inicio, ¿no? En el Perú vivimos aparentemente una libertad religiosa, pero hay que ver algunos aspectos más y eso lo vamos a presentar en nuestra siguiente clase, ¿no? Estamos haciendo una breve historia de la religiosidad en el Perú y las leyes dominicales en el Perú y estamos demostrando que efectivamente hubieron leyes dominicales. Que en las últimas, en los dos últimos textos constitucionales o constituciones en el Perú haya cierta tolerancia religiosa, eso no implica que tengamos libertad al 100%. Y eso no implica también de que no volvamos a ver estas leyes dominicales en el Perú, pero estas leyes dominicales en el Perú ahora se van a dar unidos los católicos y los protestantes y van a hacer guerra a los que lleven adelante la predicación de la ley de Dios y específicamente con el cuarto mandamiento que se debe observar. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Bien, es mi deseo y oración que ustedes hayan logrado captar, entender y despertar a su curiosidad de investigación en la historia para ver si estas cosas fueron así o no. Porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que vendrá? Lo mismo que ya fue hecho. Muy bien, antes de concluir entonces este segmento, nos vamos a poner de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos por este tiempo concedido y te pedimos, Señor, lo cierres con el sello de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros en este día de sábado, en este Shabbat, para seguirte adorando. Que tus santos ángeles y tu Espíritu estén con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, les deseamos a todos ustedes un feliz Shabbat y bendiciones en este Shabbatón.